En primer lugar, quisiera que reconociéramos algunas cosas que normalmente son las razones por las cuales nuestras oraciones no reciben respuesta de parte del Shamain, de los cielos, del Eterno. Y evidentemente, lo primero es cuando nosotros no estamos viviendo conforme a la Torah. Cuando no vivimos conforme a la Torah, entonces tenemos que ser como los impíos que luchan por las cosas que necesitan. Y esto lo advirtió Mashiach. O sea, los impíos pelean y se preocupan por qué comer, por qué beber, cómo vestir, dónde vivir, etcétera, etcétera, etcétera. Y él dijo, pero consideren las aves de los cielos, o consideren los lirios del campo. Las aves de los cielos no se preocupan todos los días por dónde van a conseguir la comida, simplemente lo logran. Y los lirios del campo se visten mejor que Shelomó, y no tampoco se están preocupando de dónde van a sacar tela para vestirse. Y estos ejemplos nos hacen entender algo muy importante. Un ave todos los días cumple con el propósito por el cual existe. Simplemente es, y no se sale de ese diseño. Un lirio del campo igualmente cumple con el propósito por el cual fue creado. El problema lo encontramos en nosotros, los seres humanos, que en lugar de cumplir con el propósito, como tenemos esa Neshama que tiene un diseño que el Eterno le dio para que decida o elija amar a Elohim, hacer su voluntad, no por imposición, sino porque le ama realmente. Y por eso el Shema dice, y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu mente, porque el Eterno no espera que hagamos las cosas por imposición, sino porque realmente queremos mostrar que le amamos. Y por eso ahí es donde encontramos la dificultad, que como nosotros nos amamos primero a nosotros mismos y la fórmula está desordenada, amamos nuestro propio yo, nos hemos endiosado a nosotros mismos, nos inclinamos ante el Dios que somos de nosotros mismos. Entonces nosotros decimos cómo hacer las cosas, nosotros decimos que sí y que no, filosofamos la Torá y nosotros decimos esto sí porque a mí me parece y esto no porque no me gusta. Y dentro de ese diseño de hipocresía andamos nosotros cavilando y razonando nuestros propios pensamientos, vanidad y orgullo, y no cumplimos con el diseño. ¿Cuál es el diseño? De ser la imagen y la semejanza de Elohim en medio de esta tierra de los vivientes. Y por eso, en lugar de nosotros buscar el reino de Elohim y su justicia, que es su Torah, entonces andamos buscando lo que buscan los impíos. Andamos detrás de la riqueza que buscan los impíos, andamos detrás de las cosas que los impíos buscan de este mundo. Amados, nuestro trabajo es vivir Torah, hacer la voluntad del Padre y buscar las cosas de arriba, donde está Mashiach sentado con toda potestad y con todo dominio. Y ahí donde está Él, es donde está nuestra vida escondida. Esa vida sobrenatural, esa vida privilegiada, esa vida llena de bendición, esa vida libre de toda contaminación de las cosas de este mundo. Y es de ahí donde viene nuestro recurso. Y de ahí es donde se manifiesta lo que el Padre tiene para nosotros. Entonces, esto empieza con una lista que es, vivir, obviamente, transgrediendo Torah, es vivir pecando. Y cuando nosotros no confesamos nuestro pecado, los secretos o los que ya son muy visibles, pero no los queremos reconocer, entonces estamos limitándonos a poder recibir respuesta a nuestras oraciones. Por eso cuando una persona confiesa su pecado, dice la Escritura que alcanza misericordia. Cuando tú reconoces las cosas que haces o que has hecho en el pasado, esos son méritos delante del cielo. Por otro lado, el segundo punto es que los motivos de nuestro corazón no son puros. Y lamentablemente, nuestras intenciones distorsionan nuestras oraciones.
así como lo dice Santiago 4:3. Pedimos y no recibimos. ¿Por qué? Porque pedimos mal. ¿Y por qué es que pedimos mal? Porque estamos pidiendo para gastar en nuestros deleites. Y esos deleites son los deseos del corazón no procesados. Son los ídolos en el alma que todavía nos dominan, nos controlan. Y en lugar de nosotros pedir para que podamos cumplir con los recursos que el Eterno nos da, su voluntad, estamos pensando en nuestro deleite. Estamos pensando en tener para decir, wow, yo sí logré esto, y poder fanfarronear y poder humillar a los demás y cosas de ese tipo, que normalmente es lo que la gente del mundo hace. Tener simplemente para ser visto por los hombres, cuando realmente nuestro enfoque es cumplamos la voluntad del Eterno. Entonces eso es algo bien problemático, porque nuestra oración con esa intención no es escuchada en el Shamay. Es interesante lo que ocurre con el profeta Daniel. Dice la escritura que cuando el Malaj viene, después de que él ha estado 21 días en ayuno, en oración, en ceniza, en silicio, que todo eso significa que estuvo doblegando su carne, porque no estaba pidiendo nada para sí. Él había encontrado en el profeta Jeremías, en los escritos, que el tiempo de la cautividad de Yehudá ya tenía que haberse cumplido. Es decir, había una palabra escrita, no había llegado a cumplimiento, pero él entendió los tiempos, y entendiendo los tiempos se dio cuenta que ya los años de cautividad, de que el pueblo estuviera en Babilonia, se habían cumplido. ¿Y qué hizo él? Se humilla y empieza a buscar del Eterno. Y empieza a ser un verdadero intercesor. No está ahí buscando sus deseos y peticiones personales, está identificándose con el pueblo. Y lo primero que dice es, hemos pecado. Toda la nación hemos pecado. Y él no está diciendo, no, yo no fui, fueron aquellos. No, fueron nosotros. No, él toma el pecado de su pueblo, de su casa, de su nación, y lo hace suyo, y le dice, Padre, yo me voy a humillar por este pecado, yo me voy a humillar por esta situación. Y cuando el Malaj viene después de 21 días, le dice, desde que dispusiste tu corazón, la respuesta ya venía. Quiero que entienda algo, que el Eterno, antes de escuchar nuestras palabras, Él conoce la frecuencia que sale de nuestro corazón. Él conoce el mensaje de la disposición que nosotros le estamos dando. Y por eso, cuando pedimos mal, ni pierdas el tiempo. Cuando tú tienes deseos no procesados en tu vida, ni pierdas el tiempo orando, porque eso no va a ocurrir. Cuando hay problemas, por ejemplo, también familiares, que no han sido superados, entonces también estamos en problemas, porque estamos bloqueando nuestras peticiones. Isaías 43:27 dice, tu primer padre pecó y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Entonces, cuando hay situaciones familiares, aún generacionales, no resueltas, va a ser un problema que tengamos una respuesta. El otro detalle es que cuando los varones pecan contra sus esposas, eso también trae un juicio muy fuerte. En 1 Pedro 3:7 nos dice, ustedes maridos tienen que vivir con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea, un marido patán, un marido que no es honroso a su mujer, que no la trata como tiene que tratarla, como una verdadera princesa del reino, que la humilla, que la maltrata. Bueno, esas oraciones que puede hacer, ni siquiera, si las hace, ni siquiera tienen respuesta. También podemos hablar de aquellos que tienen creencias falsas o malinterpretadas, y que normalmente las personas siguen manejando en su vida conceptos errados, inclusive de la Escritura o de la Torá, que los toman y los han distorsionado y los han hecho parte de su vida.
Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Por eso tenemos que hacer el ejercicio verdaderamente de meternos a conocer la verdad de la Escritura, de conocernos a trabajar y amados, deja de estar justificando las mentiras de tu vida con la distorsión de la palabra que tienes. Si hay cosas que tienen que cambiar, si hay cosas que no tienen resultados en tu vida, si hay cosas donde has querido justificarte, ya tienes que cambiar eso. Porque hay cosas en tu matrimonio, en tus hijos, en tu familia que no cambian porque tú vives una mentira y te aferras a esa mentira. ¿Y sabes por qué te aferras a esa mentira? Porque sabes que la verdad tiene que trabajar primeramente en tu vida. Porque es muy fácil decir, Padre, cambia a mi esposo, cambia a mi marido, mira a mis hijos, cuando el cambio lo tienes que hacer tú. Tú tienes que vivir conforme a la verdad. Tú tienes que vivir conforme a la Torá. Tú tienes que practicar Torá, vivir Torá. Y esos méritos son los que van a provocar cambios alrededor de tu vida. Pero como creemos que es más fácil que cambie el otro y se someta al otro, pero no yo, y como venimos de un sistema religioso, especialmente cristiano evangélico, que nos hizo creer que había un montón de fórmulas mágicas de yo digo y tiene que suceder porque es lo que yo creo, cuando no estoy viviendo conforme al Eterno. Eso no funciona así. Y tenemos que ser humildes para reconocerlo. Lo siguiente es cuando tenemos iniquidad en el corazón. Ya hablamos de este tema y es importante que ustedes, los que han estado escribiéndome, hagan ese ejercicio de reconocer cuáles son las raíces de iniquidad y confesarlas. Pueden ser muy difíciles, complicadas, pero ya lo dijimos, el que no confiesa su pecado no alcanza misericordia. Entonces el Salmo 66:18 dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, Yahweh no me había escuchado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si no hay reconocimiento, no hay respuesta. También la falta de perdón que se alberga en el corazón. Claramente Mashiach nos dice en Mateo 6:14-15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, Él también los perdonará, vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará sus ofensas. También, ¿qué decir? Ya hemos hablado de esto muchísimo y les recomiendo repasar los audios que hay por ahí en el canal. Tenemos hoy ídolos en nuestra vida que no hemos derribado de sus altares. Salmo 24, del 3 al 4 dice, ¿quién subirá al monte de Yahweh? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha lavado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. También cuando hemos roto el pacto, por ejemplo, dice Levítico 26, 14 al 15, vamos a buscarlo en Levítico 26, 14, 15 nos dice de la siguiente manera. Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no encontrando mis mandamientos, e invalidando mi pacto. Entonces, dice el 16, yo haré esto con vosotros. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. 17, pondré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. 18, si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce, y vuestra tierra se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su fruto, y los árboles en la tierra no darán su fruto. Esta maldición la recibió la casa de Efraín, la casa de Israel, el reino del norte. Ellos prevaricaron contra el Eterno, y el juicio originalmente decía que eran 70 años de castigo. Y lo siguieron haciendo. Igualmente Judá pecó y fueron a la cautividad 70 años. Pero en el caso de Israel, ¿qué pasó? Ellos prevaricaron,
Se cumplieron 70 años de juicio y volvieron a hacer lo mismo. Y dice ahí que esto se multiplicará por 7. Es decir, que el tiempo de la restauración de la casa de Judá, de la casa de Israel, se cumplió en 1998 de nuestra época. Eso para que tengan un dato. Imagínate todos las generaciones que vivieron en dispersión por causa del pecado de nuestros padres. Y hoy nosotros que tenemos la oportunidad de ser una generación restaurada, estamos muchas veces en la necedad de nuestro corazón, peleando contra Judá, peleando contra la Torá y diciendo que nosotros sabemos más que ellos. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando rompemos el pacto hay claramente una adversidad del Eterno contra nosotros. También cuando se ha derramado sangre inocente, creo que esto no tiene mucha explicación. Y cuando nos negamos a cumplir con los mandamientos, especialmente en el área de la economía, entonces también eso trae conflicto, trae limitación para que realmente los cielos se abran y reciban nuestras tefilot, nuestras oraciones. Entonces, vamos también a hablar rápidamente, lo más posible que podamos avanzar, sobre 3 paradigmas de la oración. La primera es el modelo de acciones o creencias. En Lucas 11, Mashiach empieza a instruir a sus discípulos sobre este tema. Él era propenso a hacer esto, enseñar siempre a través de etapas a su equipo, a sus discípulos. Y leemos en Lucas 11:1 acerca de un pasaje muy familiar, que es el registro de la oración del Padre Nuestro, el Avinu Sheba Shamayim. Y dice que aconteció que él estaba orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Adón, enséñanos a orar, como también Yohanan enseñó a sus talmidín. Y les dijo: cuando oréis, decid: Avinu Sheba Shamayim, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Si usted hace una búsqueda por internet, va a encontrar que por lo menos van a haber unos 2000 libros que usted encuentra basados en la oración de el Avinu Sheba Shamayim. Y todos creo que han escuchado hablar de este modelo de oración y que todo el mundo se la conoce hasta de memoria. Sin embargo, se practica muy poco, siendo una oración por excelencia. De hecho, en Shabbat hablábamos de ese paradigma que tienen los cristianos evangélicos, los que venimos de ese segmento, creyendo que esto es una oración católica, que no tenemos que estarla haciendo nosotros. Bueno, realmente eso es un arquetipo de oración, es una llave que abre los cielos y tenemos que practicarla y tenemos que nosotros ponerla como prioridad siempre. Primero Shema, luego el Avinu Sheba Shamayim, y realmente interiorizar estas palabras que decimos. Cuando las decimos corriendo y sin realmente asimilarlas, eso verdaderamente es una vana repetición, pero cuando lo hacemos interiorizando lo que dice, vamos a entender que eso es un arquetipo poderoso que nos abre los cielos, es una antesala para luego presentar nuestras peticiones. Luego Mashiach habla también de otro paradigma, y es el modelo de oración amigo-amigo. Y él dice: ¿quién de nosotros que tenga un amigo? Y la historia empieza a hablar muy particular de este tipo de persistencia en la oración, de buscar realmente, de pedir, de continuar, de tocar la puerta, de seguir tocando. Y es que uno que es amigo pide y no se avergüenza de pedir a su amigo con ayuda o cualquier situación, a pesar de que sea en medio de la noche, como dice esta historia. Entonces vamos a ver ese paradigma de que realmente nosotros debemos de aprender a llamar y a entender que el Eterno está dispuesto a ayudarnos en medio de nuestra necesidad, en medio de nuestra circunstancia. Entonces, si nosotros entendemos la relación que tenemos con el Eterno,
No vamos a llegar con vergüenza, no vamos a llegar pensando que Él no nos escucha, como normalmente le sucede a uno como líder espiritual, que la gente dice: ay, es que yo no le llamé porque usted debe estar muy ocupado. Es que yo no le comenté porque yo creo que usted pasa muy ocupado todo el tiempo. Bueno, nadie conoce mi agenda. Y siempre yo le digo a la gente que mi disposición es servir al pueblo. Esa es mi prioridad en ese sentido. Y obviamente a veces sí tengo cosas que hacer, pero no quiere decir que no pueda estar disponible para ayudar. Pero eso es un paradigma que la gente tiene. Es que no me van a ayudar. Es que qué vergüenza. Ay, no, es que cómo voy a incomodar. ¿Sabe de dónde viene eso? Del orgullo. Y el orgullo lo tenemos que quitar de nuestro corazón, amados, para poder aprender, quitando este paradigma, conectarnos realmente con el Eterno y entender que Él está dispuesto a ayudarnos en medio de nuestra aflicción. Hay otro paradigma y es dentro de este mismo contexto, ¿verdad? Dice que Mashiach, lo dice en Lucas 11, del 5 al 10, les cuenta acerca de la historia. ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Entonces esto es muy poderoso, amados, y tenemos que aprender a tocar la puerta de los cielos, clamar, buscar. Y por eso Mashiach está enseñando todo el modelo de perfección de cómo nosotros podemos orar estratégicamente. Lea realmente lo que dice Lucas capítulo 11 y usted se va a dar cuenta que Él nos está dando toda la clave para que los cielos se abran. Pero a que no saben, yo nunca he escuchado, por lo menos yo, ningún ministerio que te dé un curso de cómo orar conforme a lo que Mashiach enseña. Pero aquí realmente Él nos lo enseña de una forma muy clara y tenemos que aprender a trabajarlo de esa forma. Entonces tenemos que entender que un detalle de esta oración es que el que pide no se avergüenza. El que pide no se avergüenza, inclusive a pedir en mitad de la noche. Y estos comportamientos son permisibles cuando nosotros hacemos el protocolo de oración y estamos aprendiendo este diseño de las cortes celestiales. Luego está el paradigma del Hijo al Padre. Mashiach presenta también acerca de eso y dice a partir de Lucas 11, del 11 al 13: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Ruach HaKodesh a los que se lo pidan. Aquí tenemos que notar que en este paradigma el hijo está pidiendo al padre. En el modelo previo, el amigo está pidiendo a su amigo. Pero Mashiach continúa exponiendo la voluntad del Padre Celestial de responder y de proveer. Y es evidente que en este pasaje él ve al Ruach HaKodesh, a la palabra, el aliento del Eterno, como ese don que el Padre quiere que nosotros tengamos. Si leemos, por ejemplo, en Yohanan 14 al 16, él detalla las muchas cosas que el Ruach hará mientras que esté en nuestra vida y sea real. Entonces nuestra vida tiene que ser una vida de cooperación con el Ruach. Y no tenemos que contender con Elohim, sino aliarnos con Él a través del Ruach. Entonces el paradigma del Hijo al Padre es el que Él está basado, es donde está basada esta oración del Padre Nuestro. El Avinu Sheva Shamayim es un hijo pidiéndole al Padre. Y ya hemos escuchado lo que dice. Y ese es el paradigma más común con el que todos tenemos que estar familiarizados. Muchas veces hay personas que no se sienten hijos, no se sienten hijas,
Bueno, y es algo que ya tendrán que tratar, y que el Eterno sane sus corazoncitos para que puedan caminar en este diseño que Él nos llama a vivir verdaderamente como sus hijos. Y la evidencia que somos hijos es que hacemos la voluntad del Padre, vivimos y guardamos la Torah, y por eso es que somos hijos. Entonces tenemos que aprender a vivir esto. Y quiero hablarles también de este paradigma que para mí es muy importante, que es el paradigma del juzgado. Y vamos a cerrar con este hoy. El paradigma del juzgado lo vemos a partir del versículo 13. Aquí vemos un cambio de escenario donde Mashiach se encuentra entre multitudes de personas y está expulsando un demonio. Y él no resumió su enseñanza sobre la oración durante algunos capítulos, pero tenemos que buscar esta continuación. Él enseñaba sobre un tema y lo dejaba como en un punto para dar a sus discípulos como el tiempo para poder digerirlo. Pero cuando nosotros nos adelantamos a Lucas 18, vamos a encontrar este tercer paradigma, y vamos a leer a partir del verso 1. Y él dice: le refiere Mashiach una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Note la expresión, orar siempre, y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Elohim ni respetaba a hombre. Y había también en aquella ciudad una viuda, a la cual venía él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Elohim ni tengo respeto a hombre, es decir, entre paréntesis, añado, era un corrupto. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo Mashiach: oigan lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Elohim no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Les digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? En el contexto de este pasaje podemos ver tres cosas. Número uno, él está hablando de la oración y de cómo orar, la necesidad de orar siempre. Dos, está ubicando la oración en un contexto de un sistema judicial, porque la oración tiene que moverse también en el sistema de las cortes celestiales. Y número 3, él ha provisto un sistema que otorgará justicia y nos libera de un adversario. Bueno, esto lo vamos a ir viendo en otros aspectos más adelante, pero él nos está poniendo claramente una pista de cómo nosotros vamos a extraer verdades que contiene esta parábola. Entonces, esta parábola nos habla de un contexto, un sistema judicial. ¿Dónde encuentras a un juez? Siempre lo vas a encontrar en una corte. Y este juez está dirigiendo un sistema judicial. Y hay una viuda que llega al sistema judicial. A esta viuda no le importa si es un juez corrupto, si no lo es, si él lo es, justo o es injusto. Ella entiende que hay un sistema que tiene que buscar, y es el sistema judicial. Entonces este pasaje establece un paradigma de oración que nosotros debemos de tener. Nuestra oración se eleva en un sistema judicial. Entonces, esto es algo que tal vez lo hemos entendido muy lejanamente, pero hoy tiene que ser una realidad. Nosotros cuando oramos estamos presentándonos en el sistema judicial de los cielos. Y el juez que tenemos no es un juez injusto. El juez que tenemos es un juez perfecto, es un juez que busca hacer la justicia en medio de su pueblo. También encontramos que esta viuda está buscando justicia contra un adversario. En la cultura y el contexto donde se escribe esta parábola, que es el contexto del Medio Oriente, un contexto hebreo, una viuda debería haber sido acogida por el pueblo para que no pasara ninguna necesidad.
Pero cuando una persona quedaba en un estado de viudez, era una persona que perdía el honor. Y por eso el pueblo estaba obligado a hacerle justicia, a trabajar de manera que esta mujer no perdiera el honor, no quedara desamparada. Es una de las cosas importantes de la justicia dentro del diseño del pueblo. Pero lamentablemente vemos que esta mujer probablemente estaba desamparada, y no solamente desamparada, sino tenía un adversario. Y probablemente había perdido sus posesiones que había compartido con su marido antes de la viudez. No dice la historia por qué quedó en esta situación, pero el tema es que alguien estaba cometiendo un acto de injusticia, le estaba molestando la vida. El juez de la parábola no teme al Eterno, no teme a los hombres, es un corrupto y no tiene el menor temor de Elohim como para hacer lo que tiene que hacer. En su posición, él podía tomar decisiones que afectaran aún más la vida de esta viuda. Pero ella estaba contendiendo con un adversario y estaba buscando la justicia. Y por eso ella dice: hazme justicia de mi adversario. Y a medida que nosotros entendemos esto, nos damos cuenta que dice el pasaje que aunque él no quiso por algún tiempo, dijo dentro de sí: aunque ni temo a Elohim ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta vida me es molesta, le haré justicia, y no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Entonces, al final, esta mujer, por causa de una persistencia en el sistema judicial, es escuchada. A pesar de que tiene un juez injusto y a pesar de que hace una declaración como esta: bueno, para que no me siga molestando, yo le voy a atender. Pero tenemos que entender, amados nosotros, que el juez de esta historia no comparte las características del juez del universo. Y que realmente nosotros no estamos aquí para cansar a Elohim, sino que la enseñanza de esta parábola no es que yo tengo que insistir tanto hasta que él me escuche. No, es que yo tengo que acceder al sistema judicial correcto para que yo pueda recibir respuesta, para que yo pueda acceder a la respuesta divina. De hecho, el traductor de este verso tomó la palabra molestia para describir esta situación que estaba viviendo el juez con la viuda. Pero si lo vemos en el contexto original, dice que él se sentía desgastado por la persistencia de esta viuda. Es decir, que la persistencia de alguien que entiende el sistema judicial y la justicia divina desgasta la corrupción de otra persona. Entonces nosotros tenemos que comprender que no es que tenemos un juez necio que no nos quiere escuchar. No, el Rey del universo está dispuesto a hacer justicia, pero nosotros somos los que tenemos que ser perseverantes, y nosotros somos los que tenemos que realmente pararnos en una circunstancia de orden para acceder al sistema que nos va a beneficiar. Así que mis amados, hoy tenemos claramente la respuesta del cielo si nosotros la buscamos de corazón y entendemos que Él siempre está dispuesto. Él siempre está dispuesto a responder a aquellos que le buscan correctamente. Y en la medida que nosotros vayamos comprendiendo más y más y más los protocolos de estas cortes, vamos a entender que la respuesta estará siempre. Y yo les hago una pregunta para terminar. Si usted sabe que toda oración va a tener respuesta, ¿usted dejaría de orar? Si usted sabe que toda respuesta que usted presente delante del Eterno va a recibir una contundente respuesta del cielo, ¿usted dejaría de orar? Yo creo que ese es el problema por el que la gente no ora realmente. Y es porque no hay respuestas para ellos. Y no hay respuestas porque hay situaciones no resueltas.
Pero si nosotros resolvemos lo que tenemos que resolver, vamos a recibir el respaldo celestial en todo lo que nosotros estamos poniendo en su presencia. Así que ánimo, adelante en la inmuná, porque esto va a ponerse muy interesante para muchos y el Eterno nos va a respaldar. Shalom, shalom y adelante en este tiempo. Bendiciones.